Seguimos en CNN Economía y ahora tenemos del otro lado de la línea a David Miazo, economista en jefe de la Fundación FADA. ¿Cómo estás, David? Facundo Sonati te saluda. Facu, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Todo muy bien, gracias por dedicarnos unos minutos. Si te parece, arranquemos por la coyuntura un poquito y después vamos a tratar de pensar el mediano plazo, algo tan difícil en la Argentina, pero quería tener tu mirada con respecto a esto que puede denominarse nuevamente dólar soja y demás. Entiendo que hubo algunas trabas con respecto a la implementación, pero si le podés explicar a la audiencia en qué consiste esta nueva medida del gobierno pospaso para el sector agropecuario y si va a alcanzar o va a servir para algo. La verdad es que en primera instancia no sé si puedo explicar algo porque todavía no estamos seguros de la medida. Tal cual, porque todavía no está en el boletín. Claro. Claro, cuando Massa la anunció, todos interpretamos, y más algunos rumores adicionales que había de conversaciones previas, todos interpretamos que básicamente era un nuevo dólar soja, sí, que a diferencia de los dólares soja anterior, en vez de determinarlo y determinar un valor y que el Banco Central pague ese valor por las liquidaciones de soja, el nuevo mecanismo era básicamente un mix de 75% que los exportadores sí o sí debían liquidar por el tipo de cambio oficial de 350 pesos y 25% que quedaban de divisas que tenían de libre disponibilidad que podían liquidar al contado con liquidación a más de 700 pesos. Sí. Entonces esto daba un tipo de cambio promedio ponderado de ese 75-25 de unos 440, 450 pesos. Sí. Entonces, todos interpretamos que esa era la medida, que era un nuevo dólar soja que iba a estar entre 440, 450 con un esquema distinto al anterior. Uh-huh. Sin embargo, 2 días después, o un día y medio después, el secretario de Agricultura salió a explicar, a aclarar la medida y dijo que no era nada que ver de todo lo que todos habíamos interpretado, sino que los exportadores iban a poder utilizar el 25% de lo que exporten para importar soja de Brasil y de Paraguay. Claro. Algo que durante todo este año ya vino sucediendo y fueron importaciones récord, Uh-huh. y que el exportador en realidad no necesitaría tener divisas de libre disponibilidad para importar eso, porque eran divisas que le venía habilitando el Banco Central para hacer esto que se llama importaciones temporarias, básicamente. Exacto. La industria de Argentina importa grano de soja de Paraguay y Brasil, lo procesa y exporta el aceite y la harina que sale de ese poroto de soja, ¿no? Uh-huh. Y que es algo que sucedió muchísimo este año. Se importaron cerca de 7 millones y pico de toneladas de soja. Entonces todavía nadie entiende bien qué pasó, si el secretario de Agricultura entendió él mal la medida y la comunicó muy mal, o si todos nos equivocamos en la interpretación y termina siendo esto. Queda duda todavía, porque esto que terminó anunciando el secretario de Agricultura no tiene ningún sentido por lo que acabo de mencionar. Total. Las importaciones temporales de soja ya se venían haciendo, es un mecanismo que venía totalmente aceitado, no tendría ningún sentido darle a los exportadores ese 25% de margen. Así que bueno, la verdad que no tendría mucho sentido. Lo que tendría un poco más de sentido es lo otro, que bueno, si llega a ser esta interpretación original que todos tuvimos, básicamente impulsaría en cierto grado las ventas de soja por parte de los productores al mejorarle un poco el precio. Estimamos que un primer precio de capacidad de pago que tendrían los exportadores con esta medida sería por lo menos unos 150.000 pesos, que está arriba de los 130.000 que se venían pagando por tonelada de soja. Esto tendría algún impacto en las exportaciones en la venta por parte del productor y después de las exportaciones de soja, aunque seguramente limitado, estando a 3 meses de un potencial cambio de gobierno que en principio están todos hablando de unificación cambiaria y varios hablando de algunas medidas respecto a los derechos de exportación, así que los incentivos a esperar son muy grandes. Uh-huh. Pero bueno, seguramente habrá productores con necesidad de liquidez encarando la campaña gruesa de siembra de soja y maíz que está arrancando ahora, que bueno, muchos necesitarán liquidez y estarán más apurados por vender. Lógico. Y ahí, hablando justamente del productor, es difícil porque el campo argentino es muy heterogéneo, pero
todo este tipo de marchas y contramarchas, medidas, distintos tipos de cambios según el mes que mires en el año, y las proyecciones se vuelven cada vez más complicadas. ¿Se puede medir el pulso y qué piensa el productor, qué está pensando el productor, sobre todo después de un año de fuerte sequía? Entiendo que muchos con pasivos bastante más importantes que otras campañas. ¿Cómo van a planificar los próximos pasos? ¿Es algo que se puede decir el productor está hoy en esta situación, o esa heterogeneidad es compleja al punto tal que no se puede decir o bajar solo un título? No, algo podemos decir porque siempre termina habiendo un promedio, por lo menos. Sí. Y en este corto plazo creo que un poco ya lo conversamos. O sea, el productor que todavía le queda producto, después de una cosecha muy magra, Sí. que todavía le queda producto, tiene muchos incentivos a todavía esperar a vender. Pero muchos productores van a necesitar liquidez para arrancar la siembra, entonces se van a ver obligados a vender. Respecto a este aspecto en particular que veníamos conversando. Uh-huh. Después, más en general, los productores agrícolas, si querés, después conversamos algo de ganadería, los productores agrícolas están encarando la próxima campaña con bastante, no sé si decirte entusiasmo o buena expectativa. Y esto, tenemos varios indicadores para medirlo. Por ejemplo, uno de los más fuertes fue los arrendamientos agrícolas. Sí. Todos esperábamos que de alguna manera los alquileres este año bajaran después de una gran seca, en este contexto de alta volatilidad, y se mantuvieron muy firmes. Eso básicamente, ¿qué indicador te está diciendo? Y que aquel productor que alquila campo para producir hizo lo posible para sostener, para seguir teniendo ese campo, para sembrarlo para la próxima campaña. Exactamente, para retenerlo. Uh-huh. Entonces, ese fue un primer gran indicador hacia mediados de año, de que el productor estaba mirando la campaña con cierta expectativa. ¿Y de dónde entendemos que viene esa expectativa? Y probablemente de dos lados. Uno, climático, que hace rato que se viene anunciando el Niño, pero se está haciendo esperar. Totalmente. Que de la perspectiva de decir, bueno, venimos de 3 años de sequía, vamos a tener la revancha de un año con algo de agua, ¿no? Sí. Entonces puede venir parte por ese lado climático. Pero también otra parte importante viene por el aspecto cambiario. A ver, la expectativa de sembramos pesos y probablemente cosecharemos pesos unificados o dólares, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa expectativa muy probablemente también, en un momento donde es muy difícil preservar el valor de las cosas, de lo que uno gana, de lo que uno tiene, eso también puede estar jugando a decir, bueno, entierro fertilizante, entierro semillas, fitosanitarios a dólar oficial, y probablemente los puedo cosechar a un tipo de cambio unificado. Yo creo que, a ver, más allá de cosechar unificado o no, con el impacto que eso tiene eventualmente en la rentabilidad. Entonces creo que estos dos factores son los que están jugando para que el productor venga encarando la campaña con ciertas expectativas positivas, más allá del momento malo que todos percibimos, ¿no? Todos percibimos que la economía se está complicando día a día, todos percibimos la gran alta incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Eso es lo que todos percibimos, pero siempre el productor, por su dinámica de trabajo, siembra y cosecha a los 6, 7 meses, entonces está acostumbrado a sí o sí estar mirando un poquito más allá de la coyuntura, y ni hablar del productor ganadero que tiene un ciclo de 3 años, entonces con más razón está mirando un poquito más allá de la coyuntura. Yo comentaba antes en la apertura del programa un punto que tiene que ver con el desarrollo que tuvo, por ejemplo, la agricultura en Brasil en los últimos años y las ventajas, digamos, o la diferencia que le sacó a la Argentina, particularmente en esta última cosecha, obviamente, debido también a la sequía en la Argentina, pero pensando en el mediano plazo local, para poder recuperar algo de terreno en el concierto mundial de las producciones, si querés, de soja, maíz, el productor tiene, digamos, las herramientas con todo esto que describimos para invertir en tecnología y así poder, de alguna manera, compensar este último año, elevando la productividad de cara a esta campaña gruesa, ya pensando en el 2024. ¿Es viable o todavía la Argentina tiene que acomodar otras variables
para así eventualmente empezar a tener una mirada más similar a lo que pueda hacer Uruguay, Brasil, en cuanto a la inversión en tecnología? Y hablo de tecnología, hablo de fertilizantes, hablo de tener una mayor inyección de dólares en cada cosecha para que justamente cada hectárea rinda más. Bueno, te divido la pregunta en dos cosas, Sí. la respuesta en dos cosas. Una que no me preguntaste, y es Brasil. Por ejemplo, la producción de Brasil en los últimos 20 años, hasta el año pasado, para sacar esta sequía, creció 66% más de lo que creció la Argentina. Clarísimo. Dicho de otra forma, si Argentina hubiese crecido la producción agrícola al mismo ritmo que Brasil, después hay mil discusiones en términos de Deforestación, ¿no? hectáreas. Claro. Claro, hay muchísimos otros, pero simplemente para dejar un número. Si Argentina hubiese crecido al mismo ritmo que Brasil durante los últimos 20 años, solo de granos, el año pasado hubiésemos exportado 30.000 millones de dólares adicionales. Contundente. 30.000 millones de dólares adicionales. La mitad de los problemas económicos que hoy tiene el país, con 30.000 millones de dólares el año pasado, no los tendríamos. Claro. Vos calculás que toda parte importante de la agenda gira en eso. El swap chino, que se ha usado un tercio de todo el swap, pero el swap chino son 17.000 millones de dólares. Estamos hablando del dos swap. Como para darte distintos números para que quien nos esté escuchando Clarísimo. lo dimensione de alguna manera. Entonces, ahí está lo que Argentina perdió por tener las políticas que tiene, ¿no? Lo que dejó de ganar. Y respecto a lo que... Y ahí me meto en lo que me estabas mencionando. Mira, para esta campaña que sigue, y el productor va a seguir más o menos como viene, ¿no? Porque básicamente termina siendo una ecuación económica de decir, bueno, ¿hasta dónde me da lo que cosecho para invertir? Bueno, y me da hasta cierto punto de fertilizantes, hasta cierto punto de semillas, hasta cierto punto de tecnología, no me da para poner riego, pero nada, claro. si alineamos cuestiones básicas, nosotros en FADA hablamos de 4 políticas de base: 0 retenciones, Sí. 0 restricciones en términos de restricciones a las exportaciones, $1 y reglas de juego claras. Que en Argentina estos 4 puntos nos puede parecer un abismo, Claro. pero básicamente nos tomamos el trabajo de hacer la comparación con Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania y Rusia, como para tomar los grandes productores y exportadores agrícolas del mundo. De todos estos países, el único que no cumple con todas estas 4 reglas que te acabo de mencionar, además de Argentina, es Rusia, que sí tiene un tipo de cambio unificado, que no tiene restricciones a las exportaciones, pero sí tiene derechos de exportación, especialmente al trigo, sí. Y que en los últimos años lo ha usado mucho geopolíticamente. Bueno, le pongo derecho de exportación al trigo que va a Europa, pero no al trigo que va a Egipto, o cosas así, ¿no? Lo ha usado más geopolíticamente que otra cosa. Pero, digamos, solamente Rusia se asemeja, tiene una de estas malas políticas de todas las que tiene Argentina, ¿no? Entonces, alineando estas cuestiones, Argentina tiene muchísimo para crecer. Nosotros tenemos algunos números, estimamos que podemos crecer un 56%, eso son 76 millones de toneladas en granos, más el millón de toneladas adicionales que podemos producir de carne bovina, más el millón de toneladas adicionales que podemos producir de carne porcina, más lo que podemos producir de biocombustibles. Realmente hay muchísimo para crecer. Potencial. De hecho, en los próximos 10 años estimamos que se puede crecer solo en granos 30.000 millones de dólares, que es más o menos lo que está estimando que puede crecer Vaca Muerta, ¿no? Y vemos Vaca Muerta como la gran oportunidad. Bueno, y el agro puede generar esos 30.000 millones de dólares adicionales también con las políticas correctas. O sea que se puede, solamente normalizando un poco la cosa, al compararnos con los principales países agrícolas del mundo. Y eso, y acá te cierro, discúlpame que me haya extendido, cuando hablamos de campo, hablamos de vaca muerta, hablamos de litio, hablamos de economía del conocimiento, son una de las cosas que a mí me hacen ser optimista respecto al futuro, ¿no? Hoy tenemos muchas razones para ser pesimistas porque vemos cómo todo se complica día a día, pero uno termina mirando hacia un poquito a mediano plazo y ve, sí, hay varios motores que pueden ayudar a Argentina a salir. Total. El gran desafío es pasar este bache de tratar de acomodar la macroeconomía para que esos motores realmente puedan empujar. Clarísimo, David. Me quedo con esos últimos datos y ese optimismo, lo comparto.
de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto conversar contigo como siempre. Fue David Miazo, economista en jefe de FADA, esta fundación que justamente piensa en el desarrollo de el campo argentino en el mediano y largo plazo. Los números son muy optimistas. Esperemos que al menos parcialmente se puedan cumplir esas expectativas en el mediano plazo. Vamos a la última.